Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el maestro Alberto Trejo y el día de hoy los acompañaré en esta sesión. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos y varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, cubriendo nariz y boca. Mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de esta sesión será identificar las funciones del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas en inglés, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas en inglés, y reflexionar sobre sus posibilidades para mejorar las condiciones de vida en el mundo. Como recordarán, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, restablecer la paz era el mayor reto que tenía el mundo. Pero incluso, ni la paz significa la ausencia de conflictos, ni ha existido una paz perpetua en todo el mundo. A lo largo del siglo XX e incluso del siglo XXI, han habido diversas guerras y conflictos armados de escalas nacionales e internacionales, cuyas causas han sido muy diversas. Antes de continuar, recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Para empezar, presten atención a la siguiente lectura de Juan Carlos Garzón, quien realiza una reflexión sobre la paz en Colombia, El Salvador, Guatemala, Angola y Liberia. Y dice así: alcanzar la paz se ha perfilado como la principal solución a la mayoría de los problemas por los que atraviesa la democracia, dentro de los cuales se presentan de manera prioritaria la pérdida del monopolio de la fuerza y de la ley, la ausencia de condiciones para el desarrollo de la economía y la falta de canales de participación política. Al realizar un ejercicio comparativo con países en los cuales se ha dado por terminada la guerra, como El Salvador, Guatemala, Angola o Liberia, se puede observar cómo, en principio, los procesos de negociación no conducen necesariamente a resultados positivos. En el periodo de 1945 a 1993, de las 57 confrontaciones bélicas que finalizaron, 14 lo hicieron por la vía de la negociación y 43 obedecieron a una victoria militar de uno de los bandos. Lo que no resulta evidente, en gran parte por la carencia de estudios al respecto, es que la ausencia de guerra haya determinado el advenimiento de mejores condiciones sociales, políticas, económicas e incluso culturales de las comunidades afectadas por estos conflictos. La firma de la paz no siempre produce los resultados esperados ni cumple las expectativas generadas por la negociación. A pesar de que la terminación de la guerra brinda un entorno positivo para la reducción de los niveles de violencia política, la consolidación de un aparato judicial eficiente que reduzca los niveles de impunidad, el mejor funcionamiento de la economía, así como la consolidación de una democracia abierta y participativa, todos estos elementos dependen de una serie de factores internos y externos no necesariamente vinculados a las negociaciones de la paz. No se puede esperar que un país experimente transformaciones profundas y súbitas una vez firmados los acuerdos de paz. Las transformaciones, cuando se dan, son lentas y en algunas circunstancias inestables. La cuestión radica entonces en que no solo se trata de lograr la desmovilización de los grupos armados y su reinserción a la vida civil. La paz concebida de esta forma tiene muchas limitaciones, al no implicar necesariamente un entorno más seguro, un aparato judicial capaz de mitigar la impunidad, mejores condiciones económicas o la consolidación de un entorno más democrático. Desde esta perspectiva, la consolidación de la paz está sujeta a un conjunto de decisiones que tienen que ver con la capacidad de planeación de un escenario post-conflicto y la madurez con la que se aborden los diálogos. Hasta aquí la lectura. Como pudieron darse cuenta, el cese de las actividades bélicas entre dos grupos que se enfrentan no asegura una mejoría en la vida de una sociedad.
Quizás se pregunten entonces, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para que, en países donde han ocurrido guerras, suceda una situación de paz, acompañada de un bienestar para la mayoría de la población? Como menciona la lectura, es muy importante que los gobiernos de los países implicados en conflictos estén dispuestos a dialogar entre sí, para que, a través de la palabra, se lleguen a acuerdos que beneficien a ambas partes. Pero a su vez, se deben establecer diferentes mecanismos para que la sociedad tenga lo indispensable para vivir con dignidad: educación, trabajo, servicios, entre otros. Esta situación fue algo que se planteó desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Como recordarán, una de las causas del estallido del conflicto fueron los efectos ocasionados por la Gran Depresión en la sociedad alemana, relacionados sobre todo con la falta de empleo y de posibilidades para tener una vida digna. Tras el fin de la contienda, los gobiernos del mundo estaban muy conscientes de la necesidad de transformar esta situación para que las necesidades económicas de las personas no las llevasen a incorporarse a grupos políticos que, como el fascismo, se valieron de la violencia para incrementar su poder. De esta manera aparecieron diferentes organizaciones a través de la Organización de las Naciones Unidas. Conozcan algunas de ellas a través del siguiente video. La recién creada Organización de las Naciones Unidas fundó organismos alternos que atendieran aquellas severas problemáticas que la guerra dejó como consecuencia. Tenemos, por ejemplo, las grandes crisis alimentarias derivadas por la devastación de campos de cultivo. Se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés. Los resultados cruentos de la guerra también dejaron miles de niños y niñas en el desamparo, sin acceso a la educación o a servicios de salud, por lo que se creó en 1946 el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, la UNICEF. También se creó la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se planteó el objetivo de proteger los derechos de la población que emigró de sus países de origen debido a la inseguridad que generó la guerra. Aunque de reciente creación, pero con antecedentes en los juicios a los líderes nazis y japoneses que incurrieron en acciones genocidas, se creó la Corte Penal Internacional, que tiene la facultad de investigar a quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales problemáticas actuales que atienden los organismos de paz? A pesar de los esfuerzos por atenuar el impacto de estas problemáticas, aún prevalecen en la actualidad altos índices de pobreza, marginación y violencia, derivados de conflictos regionales y en los que los organismos de paz trabajan intensamente para contenerlos. Por ejemplo, la ACNUR reporta que los conflictos locales en Asia y África principalmente han contribuido a que minorías religiosas o raciales se vean en la necesidad de encontrar mejores condiciones de vida o refugio en otros países, debido a que son perseguidos por sus creencias religiosas o su origen racial. Como en el caso de los niños Rohingya en Bangladesh o las familias de Libia y Siria, en los que se reportan casos de detenciones ilegales, esclavitud, enfermedades, torturas y tráfico de personas. La UNICEF, por su parte, continúa emprendiendo acciones para apoyar a los niños y niñas víctimas de las guerras en Yemen, brindándoles apoyo psicosocial a través de los espacios Amigos para la Infancia, de campañas sanitarias para evitar el avance del cólera y de programas contra la desnutrición. Al mismo tiempo, la FAO emprende diferentes programas de apoyo a agricultores o poblaciones marginadas, a pequeños productores, gente dedicada a la pesca, habitantes de los bosques y consumidores. Todas las historias incluyen datos y cifras pertinentes que, debido a las condiciones climáticas, los conflictos bélicos, delincuencia organizada o competencias desleales, no pueden generar alimentos de calidad y en cantidad suficiente para su subsistencia. Como pudieron notar, los problemas identificados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial llevaron a la creación de diversas organizaciones que mitigaran esta situación a lo largo del mundo. A pesar de que la tecnología actual permite la producción de alimentos, medicinas y vacunas para satisfacer las necesidades de la población, gran parte del mundo, sobre todo en los lugares más pobres y con mayor desigualdad, no tienen acceso a ellas. Dentro de esta problemática, las niñas y niños son un sector de alta vulnerabilidad.
En 1946, la ONU decidió la creación del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus iniciales en inglés, para apoyar a los niños víctimas de la guerra. Con el paso del tiempo, sus preocupaciones se extendieron y la organización vela ahora por los derechos de las niñas y niños para promover su bienestar. Entre las acciones que desempeña actualmente encontramos el combate a la desnutrición infantil, la entrega de vacunas y la garantía de acceso al agua potable. Además, promueve mecanismos de protección contra la explotación y la violencia, pues en muchos países sufren reclutamientos forzados para ser niños soldados, para formar parte del crimen organizado o bien para traficar con sus vidas. En 1989 se expidió la Convención sobre los Derechos de los Niños, documento donde se reconocieron por primera vez los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la igualdad, al desarrollo integral y a una vida libre de violencia. En la declaración podemos leer lo siguiente. Una convención sobre los derechos del niño era necesaria porque, aun cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Para los niños, esto significaba con frecuencia pobreza, acceso desigual a la educación, abandono. Unos problemas que afectaban tanto a los niños de los países ricos como pobres. En este sentido, la aceptación de la Convención por una parte de un número tan elevado de países ha reforzado el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia, así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo. La misión de UNICEF consiste en proteger los derechos de niños y niñas para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de que alcancen su pleno potencial. De esta manera, la UNICEF participa activamente en muchos países para aminorar los problemas a los que se enfrentan niñas y niños. Por ejemplo, en Siria, donde se ha desarrollado una guerra civil desde 2011. En palabras de la organización, junto con sus aliados, UNICEF ha proporcionado, entre otras cosas, agua, alimentos listos para el consumo, kits de higiene y vacunas contra la poliomielitis y el sarampión, con el fin de proteger a los niños, ayudarlos a sobrellevar las consecuencias del conflicto y hacer posible que sigan viviendo su infancia. Otro caso es que, con la coyuntura presentada por la pandemia de la COVID-19, la UNICEF participa activamente en países como la República Democrática del Congo, para que el riesgo de que una ola de hambruna azote a cientos de miles de niñas y niños sea reducido considerablemente y hasta evitado. Una organización que actúa de la mano con UNICEF para la solución de los problemas alimenticios es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, la cual se fundó en 1945. Esta organización se encarga de combatir el hambre y la pobreza en el mundo. A su vez, impulsa proyectos para lograr una mejor utilización de los recursos naturales y una mayor producción de alimentos. Por ejemplo, en Sangoyi, una aldea de Irán, la FAO impulsó a la comunidad para que, a través de un trabajo conjunto, trabajaran por su propio bienestar. Sembraron campos, construyeron calles, carreteras y escuelas. Otro caso muy interesante en donde intervino la FAO es en el poblado de Kasena Nankana, en Ghana. Esta localidad, como todo el país, sufrió una grave deforestación entre 1990 y 2005. Además, la población sufrió de desempleo y pobreza. Siendo las mujeres un sector más vulnerable, ante esto se impulsó la creación de un trabajo de autogestión por medio de la elaboración de productos como jabones a base de frutos, nueces, vainas o aceites de semillas de los árboles de karité y baobab. Esta práctica, además de apoyar el establecimiento de una economía autosustentable entre las mujeres de la comunidad, es amigable con el medio ambiente, pues requiere del cuidado de los árboles cuyos frutos utilizan. En el continente americano, la FAO ha apoyado a las mujeres indígenas cariñas del sureste de Venezuela. Este grupo de mujeres ha logrado recuperar tierras que les habían sido arrebatadas y han logrado rescatar gran parte de la selva donde viven para proteger la biodiversidad del lugar. Finalmente tenemos al Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR,
Esta organización, al igual que las anteriores, surgió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, debido al enorme número de desplazados y refugiados que necesitaban ayuda. Así, ACNUR fue fundado en 1950. Su principal función consiste en salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que tienen que abandonar su hogar. En Yemen, ACNUR atiende a grupos de familias que huyen de la guerra civil iniciada en 2015, a través de, según la misma organización, la ayuda de emergencia incluye alojamiento, suministros domésticos esenciales y ayuda en efectivo para las personas más vulnerables, pero enfrentándose a una dura situación debido al recrudecimiento de la guerra y la crisis económica actual que sufre ese país. Aunque las causas de la migración son diversas, ACNUR busca actuar en cada situación que se presenta. Por ejemplo, acompañando a víctimas de violencia de género y sexual que deben abandonar sus países para buscar refugio en otros, como México. De esta manera, les ayudan a rehacer su vida a través del apoyo y acompañamiento psicológico y laboral. Ahora, como escucharon en la lectura del inicio de la sesión, la justicia también es parte primordial en los procesos de establecimiento de la paz. Tener acceso a la justicia es un derecho universal, que es protegido y amparado por distintas instancias internacionales. ¿Conocían estos organismos encargados de velar por la justicia a nivel internacional? ¿Qué tipo de crímenes consideran que deberían llevarse a un tribunal internacional? La Corte Penal Internacional, llamada también Tribunal Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Es importante considerar que la CPI tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Según este estatuto, la Corte trabaja conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento. Teniendo presente que en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad. Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Sin duda, cada una de las organizaciones que hemos estudiado el día de hoy realiza labores titánicas en busca de crear un mundo mejor. La UNICEF ayudando a niñas y niños de todo el mundo cuyos derechos son violentados o puestos en riesgo. La FAO apoyando a muchas comunidades a gestionar proyectos autónomos que mejoren su calidad de vida y del medio ambiente. Y el ACNUR suministrando diferente tipo de ayuda para las personas que migran y buscan refugio en otros lugares por múltiples causas. ¿Cómo podrían participar ustedes en actividades similares a las que estudiamos el día de hoy? Veamos y escuchemos el siguiente video. Para mí, una persona solidaria es quien respeta los derechos de los demás aunque no esté de acuerdo. Y para mí, una persona solidaria es aquella que ayuda y respeta los derechos de los demás. Para mí, una persona solidaria son como mis compañeros, porque me explican lo que no entiendo en clase. Para mí, una persona solidaria es quien apoya en los quehaceres de la casa. Es quien ayuda a una persona que tiene una necesidad, una discapacidad, cuando lo necesita. Para mí, una persona solidaria es aquella que cuida y respeta el medio ambiente. La solidaridad es un valor, pero también es una manera positiva de relacionarse con los demás, ya que pone de manifiesto el interés de uno por el bienestar de otras personas. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Se define como la colaboración mutua entre las personas. Es el sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se experimentan situaciones difíciles. Ser solidario es buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos somos iguales en dignidad.
Para que tanto la solidaridad como la dignidad humana prosperen, se requiere de una educación y de una cultura de paz. Es importante considerar que la cultura interviene en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la economía, política, ecología y, por supuesto, en la educación, y lo hace a nivel individual, social y estructural. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. En México, Samuel Ruiz fue un ejemplo a seguir por las acciones solidarias que realizó a favor de la dignidad humana y la cultura de paz. Percibió la pobreza y la opresión existente entre los indígenas. Su historia ya era ampliamente conocida a nivel mundial cuando en la década de los 90 actuó como uno de los intermediarios entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal a raíz del conflicto armado en Chiapas. Samuel Ruiz nos enseñó que si hay voluntad, se puede transformar la sociedad en pro de la paz y del respeto de la dignidad humana. Como reto de la sesión, deberán escribir en su cuaderno un diagnóstico de los problemas que existen en su localidad. Por ejemplo, la necesidad de migración por desempleo, contaminación, entre otros. Una vez que señalen los problemas, identifiquen sus causas, así como las posibles soluciones que podrían tener esos problemas a partir de acciones surgidas desde su propia comunidad. Para que tu actividad tenga mayor orden y visibilidad, realicen una infografía en donde muestren los resultados de su investigación. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en sus libros de texto, de historia y de geografía, así como en sus familiares. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.